Esta es la historia de Mariano, un hombre separado que le quitaron que era su hija. Se la arrancaron de sus brazos porque decían que sufría mucho cuando se despedía de él. A lo largo de toda la semana que tiene lugar entre las 11 y las 12 del mediodía. Vamos a encontrar a Mariano, que lo tenemos en el estudio de Antena Córdoba. Mariano, buenos días. Hola, buenos días, Paco. Encantado de tenerte. El placer es mío. Hoy no ha habido juicio, ¿no? Hoy estoy tranquilito. Ayer lo tuve. ¿Salió bien o...? No sé, habrá que ver la resolución, sí. Nunca se habla, Mariano, cuando tú celebras un juicio y termina, intuye la sentencia será favorable, no lo es. Sí, pero la intuición no siempre se corresponde con el acierto. Hay veces que yo he salido muy pesimista y después pues, la resolución ha sido totalmente favorable. Y hay otras veces que he salido convencido de que es imposible renunciar o que se nos niegue las pretensiones planteadas y en cambio pues ha sucedido, ¿no? A pesar de la carga de prueba que se aporte. Es muy imprevisible, el resultado de la justicia es siempre imprevisible. Bueno, Mariano, ¿qué diferencia hay en la separación, en que la separación se lleve a efecto con denuncia de violencia de por medio a que no lo sabe, que no ha habido violencia? Bueno, la diferencia es abismal, la diferencia es abismal, por eso las mujeres que tienen pocos escrúpulos desde el punto de vista moral y desde el punto de vista, digamos, ético, pues se valen de esta artimaña como es la denuncia falsa para sacar ventajas en el proceso de separación. La diferencia radical está en que cuando existe una denuncia por medio, que si es verdadera, es auténtica, los maltratos alegados son auténticos, pues entonces no hay nada que objetar. Pero cuando se recurre a este medio precisamente para sacar ventaja, las ventajas que se obtienen pues son las siguientes. En primer lugar, el marido está en una situación de indefensión y de inferioridad total y absoluta, sin posibilidad ninguna de negociar ningún tipo de pacto. Se le habrán impuesto, supongo yo, en función de la envergadura de la denuncia, sea por juicio rápido, sea por diligencias previas, se le habrán impuesto una serie de medidas cautelares que son rutinarias, pero que siempre conllevan la incomunicación y el alejamiento de la esposa y de la de los hijos. Entonces, dime tú a mí, una separación matrimonial en la que a una de las partes, hasta hace 3 días, era una parte en condiciones de igualdad en el seno de la familia, y 3 días después, fruto de esa denuncia falsa o verdadera, lo colocan en esa situación de indefensión, de no poder ni siquiera intentar el diálogo con su ex esposa, ni tampoco mantener una conversación con sus hijos, no puede ni siquiera acercarse a las proximidades de su domicilio, ni puede tampoco acercarse siquiera al colegio a hablar con sus hijos a la recogida o a la salida, pues dime tú a mí qué situación de defensión puede tener ese hombre cuando se le plantea la separación matrimonial, cuando se le plantea el divorcio. Pues ventajas no tiene absolutamente ninguna, está en el más absoluto ostracismo. Se le aplica un derecho que los expertos en la materia identifican con el derecho penal del enemigo. Es decir, al enemigo se le niega todo. Y en este caso, pues al padre, al hombre que sufre esa bagatela, sufre esa denuncia falsa en el momento de su separación, pues se le niega absolutamente todo. Queda como si fuera el enemigo del régimen, el enemigo del sistema, el enemigo de sus hijos, el enemigo de su exesposa, el enemigo de su patrimonio. Entonces se le niega absolutamente todo. En esa situación de desigualdad, lógicamente, pues este hombre lo único que se puede hacer es exacerbar sus ánimos, sentirse que está sometido a una situación de injusticia insostenible y que es contrario a los principios de la razón. Por el contrario, cuando no existe esas denuncias verdaderas o falsas por medio de maltrato, ya te digo que la gran mayoría de los casos, y digo la gran mayoría sin temor a equivocarme, las denuncias son falsas o infundadas, porque son pequeñas nimiedades que no son maltratos. Son hechos denunciables que no deben ser ni siquiera condenados, porque al menos es una discusión con la voz más fuerte que otra. Y esas son la gran inmensa mayoría de las denuncias. Hechos que no tenían ni siquiera que ser motivo de competencia para la jurisdicción. Por el contrario, como decimos, si este señor se encuentra en una situación exenta de esas falsas denuncias, porque tiene una esposa o ha tenido una esposa que era una mujer coherente, una mujer de respeto, una mujer
que mira por el interés general de su familia y no por el de ella sola, una mujer que concibe que su marido, su ex marido, debe también gozar de unas prerrogativas desde el punto de vista personal, muy a pesar de que la ley esté dispuesto a censurárselas en cualquier momento, pues este hombre se encuentra en una situación pues de igualdad, en una situación de equidad, y puede negociar con su ex esposa pues el destino de la vivienda, las pensiones alimenticias, si se entrega o no pensión compensatoria. Puede negociar con su esposa pues también cómo se reparten las cargas normales del matrimonio, los créditos pendientes que existían, los créditos personales, las letras del coche, cómo se afrontan los gastos extraordinarios de las criaturas, pues gastos médicos especiales, gastos escolares, gastos que tengan que ver con uniformes y ropa, gastos de fiestas de los críos. Entonces, en esa situación de igualdad, la separación se convierte pues en un trámite en el cual pues no existe el trauma de derecho, en el trauma de la indefensión que padece el hombre al que lo someten cuando está en inmerso en una denuncia de maltrato, en la inmensa mayoría de las veces, como digo, denuncia falsa, rotundamente falsa. Entonces esa es la gran diferencia, que en una el hombre se defiende y llega a un acuerdo satisfactorio para la parte, y en otro lo que hacen es hundirlo y prácticamente colocarlo en la más absoluta y estridente indefensión. Si usted tiene que hacer alguna consulta al respecto, pueden utilizar el teléfono en el 959-81-0560. Repito, 959-81-0560. Si quiere ocultar la identidad por las razones obvias que comprenderíamos, también lo puede hacer, ¿no? O sea, no le vamos a pedir ni el nombre ni su carnet de identidad, si quiere participar. Mariano, el procedimiento de un divorcio influye en que haya una denuncia de maltrato sin el maltrato. ¿Cómo se procede? Bueno, sí, evidentemente. Depende incluso del juzgado. Es decir, son distintas las jurisdicciones. ¿Depende del juez que coja el caso? No, el juzgado. Depende del juzgado. Verás, lo voy a explicar. Cuando se interpone denuncia por maltrato dentro de lo que es la convivencia marital, la convivencia familiar, el juzgado competente para entender de la separación en asuntos civiles y en asuntos penales se llama juzgado de violencia sobre la mujer. Ese juzgado de violencia es una jurisdicción especial, añadida a la jurisdicción de lo penal, pero es una jurisdicción especial que entiende exclusivamente de la ley integral de protección de la violencia de género, ley de, como se suele decir, ley del maltrato, en términos comunes, en la ley 1/2004 de 28 de diciembre, ley integral de protección de la violencia de género, contra la violencia de género, perdón. Entonces, esta ley crea lo que se llaman los juzgados de violencia. Los juzgados de violencia están en todas las capitales de provincia. Aquí en Huelva pues tenemos un juzgado de este tipo que funciona bien, dentro de lo que cabe, funciona bien. Funciona bien dentro de las limitaciones que tiene su señoría en estos casos porque la ley se los impone. Pero funciona bien, es decir, no puedo alegar críticas severas y justificadas de cómo funciona el juzgado de violencia sobre la mujer en Huelva. Su titular, don Francisco Ramírez Herbes, pues es un juez equilibrado, es un juez sensato, y lo tengo que decir porque igual que otras veces critico a otros jueces, pues tengo que decir cuando un juez se comporta con arreglo a los cánones del ideal de justicia. Entonces, cuando se interpone la denuncia, el juzgado competente es el juzgado de violencia sobre la mujer, y cuando no existe la denuncia, el juzgado competente para entender de la separación matrimonial, del divorcio en definitiva, es el juzgado de familia, que es un juzgado civil. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la operativa judicial, el juzgado de violencia sobre la mujer entiende sobre hechos civiles y penales, mientras que en el otro solamente entiende de asuntos civiles, es decir, cargas del matrimonio, división del patrimonio, régimen de visita, custodia de los hijos y esta serie de menesteres. Se puede aspirar a la custodia compartida. En lo que es el juzgado de violencia sobre la mujer, cuando existe la denuncia, no se puede aspirar a la custodia compartida, prácticamente ya esa posibilidad se le retira al padre, con lo cual la madre en esta situación, si la denuncia es falsa, pues se autorroga también ya una facultad muy importante como es la de limitar esa posibilidad, que el padre pueda tratar de alegar su vocación, su deseo de cuidar a sus hijos en condiciones de igualdad, porque era la misma en la que existían con anterioridad al matrimonio. Por lo tanto, la diferencia que hay desde el punto de vista jurisdiccional es muy sustancial. Son juzgados muy distintos. En uno
se parte del principio de desconfianza de las capacidades del padre, las capacidades del hombre, para atender a sus obligaciones normales, a sus obligaciones con sus hijos y a sus obligaciones con su familia extensa. Y por otra parte, en el juzgado de familia, pues se parte de una situación de igualdad, que nunca es igualdad total, pero vamos, es una igualdad más o menos teórica, en la cual pues este hombre pues, tiene más elementos de defensa. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, pero antes dos cosas. Tengo una pregunta interesante ahora para Mariano, que va a contestar tras la publicidad. Ahora vamos a conectar también nuestra cámara web para que la gente que entre en www.antenahuelvaradio.net, aparte de las personas que ya escuchan la radio en cualquier parte del mundo, también puedan ver el interior de los estudios. Es muy fácil llegar, pinchan en Antena Huelva Televisión o en Canal Luz y podrán ver y escuchar a Mariano Horta hasta las 12 con un tema muy interesante. Luego de la publicidad le facilitamos también el número de teléfono 959-810560 para que puedan participar, y hasta las 12 preguntas muy interesantes que vamos a realizar a Mariano Horta sobre las separaciones matrimoniales, cómo queda los hijos, cómo queda el marido, cómo queda la mujer, en fin, temas interesantes. 959-810560 a vuelta de publicidad. Y a conectar a... Bueno, pues ya seguimos en directo desde la sintonía de Antena Huelva Radio, a través del 100.0 de la frecuencia modulada, con el abogado Mariano Horta. Ya tenemos conectada nuestra cámara web interna de los estudios de Antena Huelva Radio. Es muy fácil, si quieren ver el estudio por dentro y ver a Mariano Horta, que les habla, tienen que entrar en antenahuelvaradio.net, la página de la radio, desde siempre, desde la inauguración de la emisora, y pinchan en Antena Huelva Televisión o en Canal Luz. Tienen ahí los globos para pinchar y le aparecerá el estudio de Antena Huelva. Bueno, pues la pregunta que quedó pendiente anteriormente, ahora tenemos una llamada que vamos a atender, pero la pregunta, Mariano, a que por ejemplo tenga ahora el proyecto de divorciarse, que puede decir, bueno, las cosas no funcionan, ¿qué le recomienda a esa mujer o a ese hombre que haga? El primer paso a dar, ¿qué consejo le daría, Mariano? El primer paso a dar a quienes tengan ahora mismo un planteamiento de separación matrimonial por imposibilidad de continuar en la convivencia sería que renunciaran por todos los medios, con todas sus mejores fuerzas y en beneficio de ellos mismos y también de sus hijos, que renunciaran a la judicialización del problema, que renuncien a la justicia. La justicia no le va a resolver el problema de la separación. Que renuncien. Puede parecer esto que yo estoy diciendo que es en contra de los intereses corporativos que a mí me asisten y a mi cuerpo como abogado, pero no tengo más remedio que ser sincero. Renuncien a la justicia. Renuncien a que sea la justicia quien les tenga que imponer un régimen de visita, cómo se disuelve la sociedad de gananciales, cómo se establecen las pensiones alimenticias o en su caso las compensatorias. Renuncien a que sea un tercero que es el juez. ¿Quién tiene que decirles a ustedes cuál va a ser vuestro futuro régimen de vida? Ese es mi principal consejo. Y abracen dentro de lo que es lo posible o una mediación o un mutuo acuerdo. Siempre será mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Renuncien al pleito. Quien tenga el proyecto de divorciarse y dentro de ese proyecto, digamos que incluya en sus previsiones colocar a un fiscal en la puerta de su casa y sentar en la mesa de comedor a un juez, esa persona se está arruinando su vida. Esa persona se está arruinando su vida. Su vida, la del excónyuge y la de los hijos. Se está arruinando su vida. ¿Por qué? Pues porque por más que quieran estos señores hacer justicia, por una parte la ley se lo impide. La ley se lo impide. Es decir, la ley tal como está concebida le impide que quien quiera hacer justicia al 100% pueda hacerla. Es cierto que muchas veces se llega a situaciones satisfactorias haciendo justicia solamente al 80 o al 85% o al 70%. Se puede llegar a esas situaciones satisfactorias. Pero que nadie piense
Nadie piense que acudiendo a la justicia va a conseguir el 100% de las satisfacciones para las dos partes. Por lo tanto, mi primera recomendación es que renuncien al pleito y abracen la conciliación, abracen en este caso la mediación familiar, que lo podemos realizar exactamente igual también los abogados, que tenemos conocimientos en estas materias, unos más, otros menos, por los cursos que hayan hecho, pero en definitiva que abracen la mediación familiar. Y a través de la mediación y el mutuo acuerdo, lo que dice la estadística de los cumplimientos de los convenios establecidos mediante una negociación, es muchísimo mayor que el cumplimiento de las sentencias. Es decir, si una sentencia es, por así decirlo, injusta, o llamémosle que tiene unos términos de imposición que son inasumibles por la parte más perjudicada del pleito, esa sentencia es muy probable que no se cumpla, que no se pueda cumplir. ¿Por qué? Pues porque siempre hay artimañas para eludir los pagos, para eludir otra serie de responsabilidades y de obligaciones. Entonces, la sentencia, si con esa sentencia lo que se pretende es, hundir en la miseria al contrario, pues es probable que se pueda conseguir una sentencia favorable a través de determinados procedimientos y argucias. Pero si lo que se pretende con una sentencia es conseguir la equidad en la separación matrimonial, renuncien a esa vía, porque no la van a conseguir, es muy difícil, y abracen, como digo, la vía de la mediación familiar. Bueno, vale, sugerencia y pregunta también, habla de que el papel que juegan los hijos, evidentemente es una realidad que cuando hay hijos de por medio el procedimiento es más complicado que cuando una pareja no tiene hijos, eso es una obviedad. Me preguntan cómo se desarrolla el pleito de divorcio, cuando aparecen hijos, los hijos que han sido siempre un problema, y me dicen también un oyente, Mariano, porque la cámara te da la espalda ahora mismo, o tú a la cámara, que si habría inconveniente sentarte aquí en este micrófono, Mariano. Ah, en este de aquí. Ah, muy bien, muy bien. O en el de la izquierda, en ese mejor. Ah, bueno. Te cambias los auriculares, te colocas los de ese micrófono mejor, más cómodo te sientas, así le damos también, no tiene problema, ¿no, Mariano? Que no hay ningún tipo de dificultad, ¿no? No, absolutamente ningún. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? Sí, esa es la cámara que tiene. Ah, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, es verdad que para conocer al abogado. es verdad que estaba de espalda a la cámara. Desde Madrid no dice. Muy bien. No sé, señor, no sé bien. Si es hombre o mujer, que da la subvención. Me gustaría ver que el abogado como es. Muy si bien. Es mayor, si es joven, si es. Muy bien. Bueno, vamos con la pregunta que te hacía de Mariano, los hijos, que son siempre un problema, sí. Obviamente, casi siempre, cuando hay una separación. ¿Cómo se desarrolla el pleito de divorcio? Cuando no hay hijos, fundamentalmente. Bueno, cuando no hay hijos no hay que hablar de pensiones alimenticias, no hay que hablar de régimen de visitas, no hay que hablar de asignación de la vivienda familiar, pues entonces te quitas prácticamente el grueso de la problemática. Porque al eliminar las cuestiones patrimoniales y al eliminar también las cuestiones de la relación paterno-filial, pues ha dejado el pleito prácticamente, digamos, en el esqueleto. En este caso, cuando no existen hijos, de lo único que habría que participar es de las pensiones compensatorias y el reparto del patrimonio. Es decir, si hay una señora que evidentemente ha convivido con su marido durante X tiempo, le ha ayudado a hacer su patrimonio, le ha ayudado a hacer, en definitiva, pues, formar un capital, sea o no en régimen de sociedades gananciales, sea o no en régimen de separación de bienes, si esa señora ha contribuido decisivamente y positivamente a que este señor haya crecido en lo patrimonial, pues es lógico que de lo que principalmente habrá que negociar en este caso, en esta hipótesis, es en el tema de los bienes de la familia, ¿no? Sean o no de gananciales, sean o no en separación. Lógicamente, pues esto aquilata muchísimo el problema y bueno, esta es la gran diferencia, sencillamente, que una vez que se han repartido los bienes, pues se acabó la relación, no hay más nada que hablar. Si aparte de los bienes, pues hay que establecer unas pensiones compensatorias por la dedicación de esta persona a este hombre y, como te decimos, por las ayudas que le ha prestado, pues es normal que esas pensiones compensatorias se establezcan, se cuantifiquen, se puntualicen y que sean justas y equilibradas. No hay más problema. El gran problema es cuando hay hijos. Entonces el vínculo ya permanece de por vida, muy a pesar de que los hijos sean mayores de edad. Y entonces, pues estas situaciones, pues cuando son conflictivas, pues el conflicto dura para siempre. Por eso decía antes que esperar que la justicia haga justicia en una separación matrimonial con hijos, eso es prácticamente una aventura.
Mariano, ¿cómo funcionan los juzgados de familia y los juzgados de violencia de género? Imagino que debe haber una diferencia importante. Sí, la diferencia importantísima, como más o menos he querido referir antes, radica y estriba en la capacidad de defensa que tiene cada una de las partes. En el juzgado de violencia de género, pues el hombre está muy indefenso, está prácticamente a manos del juez, está a la voluntad de lo que el juez le quiera, digamos, donar, que en este caso, precisamente por la existencia de denuncias por medio, pues el juez está también, digamos, muy limitado en sus facultades. Si además de esto unimos que el juez es un juez de género, es un juez viciado en sus consentimientos y es un juez que está alienado con las doctrinas del feminacismo, pues entonces no digamos, es la situación que se pone ese hombre, ¿no? Entonces este hombre pues ya mejor, perdona por la expresión, pero mejor que se olvide de que puede esperar algo favorable de ese juzgado. Si el juez es equilibrado, como vengo diciendo, y lo es el juzgado de Huelva, el señor Ramírez Herbe, y el juez es un juez sensato, pues entonces sí puede esperar que el juez le otorgue determinados beneficios que de otra forma no se le conseguirían. Por parte del juzgado de familia, pues como decimos, la situación de igualdad desde el punto de vista patrimonial pues es también más allegada, ¿no? Es más accesible. Y desde el punto de vista de lo que es la relación con los hijos, pues también es más comprensible y se puede solicitar la custodia compartida, cosa que en el otro juzgado pues prácticamente es una aventura, es imposible. Esa es la gran diferencia, en que uno tú tienes capacidad de defensa y el otro estás a lo que te quieran dar, sencillamente. Pero todo va en función del juez, que a cargo de ese juzgado. El juez tiene que ver con el 50 o el 60% de la justicia que se practica. El otro 40%, yo diría que incluso menos, tiene que ver con la aplicación de la legalidad. Pero una pequeña parte, porque el juez tiene muchísimas facultades discrecionales para actuar en beneficio del interés superior de la familia, que en este caso cuando hay críos deben ser los críos, y en el caso de cuando no hay crío, pues debe ser de la parte más débil entre las dos, la protección del débil en el caso de familias sin descendencia y la protección de las criaturas en el caso de familias con descendencia. En estos casos las facultades discrecionales del juez pues son muy abundantes, son muy amplias, y entonces pues prácticamente no hay más de un 30, no hay más, es que no hay más, un 30, 35, 40%, según el caso de legalidad, y el restante 60, 70% es discrecionalidad de su señoría. De ahí que yo no recomiende nunca que se acuda al juzgado para resolver un problema familiar. Es preferible acudir a mediación. El juzgado tiene que ser siempre el último recurso, la última instancia, la última posibilidad. Cuando no hay diálogo, cuando es imposible, cuando se han agotado todos los medios para llegar a un acuerdo, pues entonces habrá que acudir al juzgado. Pero mientras tanto, mi recomendación es que no se acuda, que se acuda al abogado, pero para pedir mediación. Seguimos en directo desde la sintonía de Antena Huelva Radio con el abogado, el prestigioso abogado Mariano Horta. Está muy especializado en estos temas que estamos tratando cada jueves, siempre entre las 11 y las 12 del mediodía. Mariano, un divorcio que se ha tramitado con arreglo a las leyes de violencia de género, o sea, ¿qué sucede si posteriormente, por ejemplo, hay imputado, el hombre en este caso, es declarado inocente? Esto es otra de las grandes aventuras, ¿me entiendes? Porque el hombre siempre es el imputado, lo cual quiere decir que esto es una injusticia que ha generado cientos de recursos de inconstitucionalidad por parte de jueces incluso que se han negado en conciencia a asumir que esta ley de violencia de género es una ley ajustada a principios constitucionales. Parece mentira que la mujer no se pueda considerar imputada en violencia de género. Esto es una aberración, esto no lo entiende nadie. Sí, lo que pasa es que una mujer diga en un círculo familiar o de amistad, pues mi marido me maltrata, me pega, pues se dan caso y se cuenta sin pudor. Pero yo tengo un amigo que en confianza en su día me lo dijo, que la mujer que le pegaba, pero que le pegaba, hostia, pero así, con la mano abierta y a la cara. Y me lo decía en confianza. Pero si acaso esto te lo digo a ti porque eres un tío que no lo va a contar nunca ni va a decir mi nombre, ¿no? Que es fulano de tal que me ha contado eso, pero no sé. Yo no creo que por un bar se encuentre uno en la calle, en cualquier sitio diciendo mi mujer me pega y que lo pronuncie a los cuatro vientos. ¿Tú te has encontrado algún hombre que diga mi mujer me pega? Verás, el tema del maltrato, tanto el hombre como la mujer, el tema del maltrato ha sido siempre un tema tabú que se ha guardado dentro de las cuatro paredes del domicilio. Entonces normalmente esto daba,
digamos, producía un gran pudor de exteriorizarlo, igualmente con la mujer, ¿no? La mujer durante muchas generaciones, la mujer maltratada, la auténtica mujer maltratada, la severamente maltratada, la que de verdad ha sido mujer maltratada, pues no se lo contaba absolutamente a nadie, si acaso a su familia, y eso se tenía casi asumido de que era prácticamente como una servidumbre que había que consentir en aras de la satisfacción de determinados intereses, como era la preservación de la familia, la preservación del matrimonio, sobre todo cuando existía una dependencia total desde el punto de vista económico, patrimonial, profesional y emocional de la mujer con respecto al hombre. Entonces el tema del maltrato siempre ha sido un tema tabú a la hora de comentarlo ante terceros. Eso siempre ha sido un tema tabú. No digamos si el maltratado es el hombre, en el cual pues los principios y los criterios del machismo y de la autosuficiencia y de la superioridad física pues lo convierten en más tabú todavía. No digamos si además ese maltrato pues produce unas situaciones de vejación que hacen romper la estabilidad emocional, como pueda suponer pues el llanto, la depresión y la desgana en la vida, ¿no? Pues entonces ese hombre se reconcome por dentro por la situación en que está viviendo, y es probable que solamente se lo cuente a los más íntimos, pero que no sea capaz de acudir a un juzgado a decir allí en lo que es una audiencia pública, a manifestar que es severamente maltratado. Pero es que por otra parte, además, aunque esto fuese verdad, y esto es lo lastimoso de la situación, es que aunque esto es verdad en muchísimos casos, es que después esto no tiene ninguna repercusión en el juzgado. Cuando es el hombre la víctima, cuando es el hombre el sujeto maltratado, es que después no tiene una repercusión en el sentido de que se haga justicia. Bueno, pues a la pregunta que me haces, Paco, yo he conocido muchos hombres maltratados, severamente maltratados, no psicológicas, sino físicamente, con heridas incluso con apuñalamiento, Sí, yo he llevado casos de incluso con apuñalamiento. Y fíjese usted, le voy a dar unos datos muy concretos. Un señor acude, de aquí de Huelva, acude al hospital Juan Ramón Jiménez, y acude apuñalado por su ex esposa. Tengo la documental. Acude apuñalado por su ex esposa. Le curan las heridas, le cogen los puntos de sutura y declara en el hospital que ha sido en un accidente doméstico. No es capaz de decir que ha sido por su ex esposa. ¿Y por qué no lo digo, Mariano? Por el pudor que estamos hablando, por el pudor. Pero no obstante, este hombre, con el parte médico, se va a la comisaría y dice: mire usted, no me puedo quedar con esta reconcomia por dentro, yo voy a decir qué es lo que me ha pasado. Me ha apuñalado mi ex esposa. No lo dijo en el hospital, lo dijo en la comisaría. En el hospital no fue capaz. Además, por lo visto, pues también fue atendido por una doctora, y entonces, que fue la que le cogió los puntos y estas cosas, y no quiso, por su vergüenza, de decir que había sido. Estaba apuñalado en el pecho y en un brazo. Este señor después fue a la comisaría. Tengo la documental. En cualquier caso esto se puede acreditar. Este señor acude después a la comisaría, declara, y la comisaría pues le da traslado al juzgado de la denuncia. ¿Sabe usted qué sucede? No se tramita la denuncia. Cuando pasa varios meses es cuando conozco los hechos y se me pide pues que se le dé trámite esa denuncia, porque como la situación es insostenible, pues quieren llegar a una separación. Y en esa separación, que este hombre se consideraba severísimamente maltratado, dice: pues una de las pruebas que voy a aportar es el apuñalamiento que sufrí hace unos meses, que yo presenté denuncia y desde el juzgado no he vuelto a saber nada. El juzgado que correspondió esta denuncia fue al juzgado de instrucción número 1, que la juez de entonces era doña Carmen Ordóñez, que después pasó ahora a ser jueza de instrucción de Sevilla, creo que sigue estando en Sevilla como juez de instrucción, pero entonces estaba aquí de jueza de instrucción en Huelva, doña Carmen Ordóñez. Esto hace ya unos 10 años de esta experiencia. Yo acudí al juzgado y pregunté que por qué no se le había dado trámite a esa denuncia. Me dijeron del juzgado que esa denuncia no tenía ninguna credibilidad, porque como este señor no había insistido en la tramitación de la denuncia, pues se veía que no había habido una voluntad de denunciar, pues no se había tramitado. Lógicamente, si esa denuncia lo hubiera puesto esta señora, pues inmediatamente hubiera quedado ingresado este hombre en prisión, no detenido, sino en prisión, eso por supuesto. Pues este señor, cuando llegó la separación matrimonial, intentó prevalecer los apuñalamientos que había padecido, y esa denuncia nunca jamás se tramitó. La señora Ordóñez, doña Carmen Ordóñez, aquella jueza, que era una jueza muy impulsiva, muy dispuesta
y yo creo que algunas veces hizo justicia, pues era una jueza, en este caso, pues accesible, y me propuso que hablase con la Fiscalía, que fuese la Fiscalía quien le diera impulso a la denuncia, que evidentemente había recaído en aquel juzgado, pero que la Fiscalía no había realizado acusación, por lo tanto no se había tramitado. Hablo con la Fiscalía y la Fiscalía pues decía que ella no tenía conocimiento de la denuncia. Así me estuvieron mareando durante bastante tiempo. Llegó el día del juicio, el día de la separación, se aportó esa documental, se aportaron los partes médicos y no le hicieron ni puñetero caso. Es decir, este hombre fue apuñalado severamente, no le hicieron ni puñetero caso. Este hombre fue severamente apuñalado por su exesposa, y su exesposa ni siquiera se enjuiciaron los hechos. Entre la Fiscalía y el juzgado, y entre uno y otro, se tiraron las piedras unos a otros, y al final no apareció. Mira, otro caso que yo tuve aquí en Huelva también, fue un señor que era médico, y entonces pues tenía a su auxiliar en la clínica, se casó con la auxiliar, que era quien abría la puerta y atendía a los clientes. Este señor padeció unos maltratos tan severos, este señor padeció unas palizas tan severas, que llegaron incluso a extirparle el bazo. Este señor llegó a la extirpación del bazo. Este señor era un médico reconocido, un médico de prestigio, era un gran profesional. Bueno, pues este señor se recibía tales palizas que le llegaron a extirpar el bazo. ¿Cómo se consistió la separación matrimonial? No tenían hijos. ¿En qué consistió la separación matrimonial? Pues la separación matrimonial fue en que este señor fue condenado a pagar una pensión compensatoria a su enfermera, que fue después su esposa, que fue la que le pegaba estas palizas, que fue con la que se tuvo que divorciar. Desde el punto de vista patrimonial, pues desde el punto de vista patrimonial se hicieron los pertinentes repartos en igualdad de condiciones, como si no hubiera sucedido absolutamente nada, es decir, como si el maltrato no existiera. Y desde el punto de vista emocional, pues este hombre quedó hecho una piltrafa para toda su vida, sin posibilidad de levantar cabeza. Hay una salvedad, que la voy a decir, hay una salvedad para que vea cuál es la debilidad y las dependencias que muchas veces hay en determinados hombres con respecto a las mujeres. Me lo encontré por la calle pasado un tiempo y me dijo que seguía enamorado de su mujer, con lo cual pues hay que llevarse las manos a la cabeza, porque esto no lo entiende absolutamente nadie. Esto no hay quien lo entienda, ni desde el punto de vista judicial. Estos comportamientos por parte de su señoría pueden ser compartidos por quienes tenemos una sensación o una idea de justicia, ni desde el punto de vista, digamos, de la condición de hombre, de la dignidad humana, se puede compartir tampoco estas formas de entender, ni desde el punto de vista de lo que es la condición de la mujer, prevaliéndose de estas situaciones tan dramáticas, es posible de compartirla, porque la dignidad de la mujer también debe estar por encima de cualquier otra valoración. Así que en esta situación nos encontramos con el tema del maltrato al hombre, Paco, en esta situación muy problemática. Bueno, nos quedan 2 minutos, nos queda para llegar a las 12 del mediodía, tiempo para que Abraham tome el mando. En caso de haber patrimonio familiar, se complica aún más, ¿no?, la situación de divorcio, y tal vez a la hora de crear pruebas falsas puede ser más interesante crear pruebas falsas para ver si podemos absorber ese patrimonio, ¿no? Bueno, normalmente los hombres que son emprendedores, es decir, que no son trabajadores por cuenta ajena, sino que son profesionales del mundo de la empresa, pues tienen la buena costumbre, la sana costumbre de comportarse con arreglo a los criterios que dice el Código Civil del buen padre de familia. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto se traduce en que estos señores normalmente, los hombres de empresa, ponen muchos de sus bienes, lo ponen a nombre de sus esposas o a nombre de sus hijos, pensando de que nunca habrá conflicto, lógicamente. Esto se hace también preservando de los riesgos esos bienes, es la actividad empresarial, y algunas veces incluso esto supone determinadas actuaciones fraudulentas que no son momento de entrar aquí ahora, porque tendrían que ser analizadas desde el punto de vista de lo que es el derecho a la solvencia o el derecho a la insolvencia fraudulenta, lo cual correspondía ya al derecho patrimonial, al derecho mercantil o al derecho civil. En este caso de lo que estamos hablando es de la separación matrimonial con bienes económicos que repartir. En estas situaciones, pues como digo, cuando hay un desequilibrio en cuanto a la capacidad de obtención de bienes por parte de la esposa con relación a los bienes que ostenta, a pesar de no haber mantenido ninguna actividad profesional o empresarial, pues es lógico que al momento de la separación se plantea un gran dilema. Un gran dilema porque la esposa puede decir, es que esto es mío porque es mío.
Y el caballero, que se comportó como un buen padre de familia, pues no puede decirle, oye, mira, vamos a repartirlo porque esto se puso a tu nombre, pero en realidad quien ha sido capaz de generar este patrimonio, pues he sido yo, que soy el único que he trabajado. Es cierto que como esposa, pues te mereces cuanto menos la mitad del patrimonio, pero no el 100% de este patrimonio, que debe ser dividido en igualdad de condiciones. Aquí se plantea un conflicto realmente apasionante, que tiene que ver con la prueba, en este caso, que se aporta en el juzgado para hacer prevalecer que este hombre se comportó con arreglo a criterio de buen padre de familia y repartió su patrimonio, puso su patrimonio para salvaguardarlo de determinados riesgos ante terceros a nombre de su esposa, y que su esposa pues no tenía esta capacidad de obtención de bienes. Esto se plantea un conflicto interesante en el juzgado, un conflicto muy contencioso, pero al final normalmente hay veces en que se aplica la justicia y se reconoce que esos bienes, aunque estén puestos a nombre de un cónyuge y no del otro, pues le pertenecen a uno o a otro en función de la demostración que se ha hecho durante la vida común, de la vida de pareja, la acreditación que se ha hecho de las participaciones de cada uno a la formación de este patrimonio, que una vez pues es inmobiliario, otra vez es de tesorería, otra vez es un patrimonio inmobiliario en obras de arte o en joyas, y entonces pues esto sí es verdad que suscita un conflicto, pero que ya le digo, esto al final se resuelve a base de una gran aportación de medios de prueba que sean suficientes para acreditar de quién ha sido el promotor de esa riqueza, el generador de esa riqueza, y qué papel ha ausentado en la generación de esa riqueza la persona que está puesta a su nombre. Bueno, pues estamos en las 12:01 del día, ponemos punto final. Mariano, que se quedan preguntas pendientes para el próximo jueves. Y ¿alguna iniciativa popular de cara al futuro que esté preparando, Mariano? Sí, queríamos emprender aquí en Huelva una recogida de firmas para emprender una iniciativa legislativa popular ante el Parlamento andaluz para pedir que se aplicara la custodia compartida. Es decir, aquí se debe de dictar una ley de custodia compartida, como existe en otras comunidades autónomas, existe en Valencia, existe en Cataluña, existe en Aragón. Nosotros, ¿por qué no tenemos una ley de custodia compartida? Con la cantidad de problemas jurídicos judiciales que eso solventaría, la implantación de una ley de custodia compartida. Pues nosotros queremos emprender una recogida de firmas colocando mesas exprofeso por los distintos puntos céntricos de Huelva, encaminado a emprender esa iniciativa legislativa popular. Lo vamos a hacer en breve y lo anunciaremos en su momento, pero ya tienes la primicia, Paco, de que lo vamos a hacer. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos la información de en qué lugares se van a poner esas mesas, y allí estará Mariano, estarán azafatas explicándole el motivo por los cuales se piden esa firma. Hay que reunir un número determinado para que entre en proyecto de ley que definitivamente, como en otras comunidades autónomas, se ponga en marcha esa ley. Así es. ¿Va a tardar mucho en preparar las mesas y tal? Bueno, pues yo le calculo que en el transcurso del mes que viene las mesas estarán en la calle. Sí, en mayo las mesas estarán en la calle, seguro. Bueno, por hecho, Mariano, nos encontramos el jueves. Muy bien, aquí estaremos con mucho gusto, Paco. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Ponemos el punto siguiente. Ahora llega Abraham con más cositas, con buena música.